aquí en el título de la prédica. Dice, en mi naturaleza humana no habita el bien. ¿Cómo, pastor? En mi naturaleza, en lo humano no habita el bien. Habitas en el espíritu, pero no en mi naturaleza humana. En lo que llamamos naturaleza humana, la carne. Otros le dicen lo carnal. Otros le dicen lo mundano. A mí esos términos no me gustan. Me gusta este. En mi naturaleza humana no habita el bien. El bien se refiere a guiados por el espíritu. Hoy voy a estar en Reina Valera contemporánea, la versión. Y vamos a ir a Romanos 7. Y vamos a ver todo este pasaje ahí alargadito. No se afanen. Esto va a parecer un trabalenguas, pero ya lo voy a explicar rápidamente. Además, ustedes yo sé que lo van a entender fácil. Dice, versículo 7. Concluiremos entonces que la ley es pecado. La ley por sí decirnos qué es bueno y qué es malo es pecado. La ley en sí misma no es pecado. De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo es lo que nosotros normalmente llamamos, echa la ley, echa la trampa. Entonces uno le busca como el quiebre, a ver cómo le hago trampa a esto. Y aquí Pablo está poniendo un ejemplo para él mismo. Y está citando allá a Deuteronomio 5, versículo 21, o a Éxodo 20, versículo 17. Mejor dicho, Éxodo 20 o Deuteronomio 20, Deuteronomio 5, hablan de los 10 mandamientos. Y es que esto dice uno de los 10 mandamientos: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni codiciarás su casa, ni su buey, ni su trabajo, ni su asno, ni cosa alguna codiciará usted de su prójimo. Y Pablo estaba diciendo, por ejemplo, ese que dice la ley, cuando yo lo conocí, me entró la codicia. No hubiera sabido, de pronto no, pero apenas lo conocí, dije, ¿y qué es eso de la codicia? Y empecé a codiciar, no la mujer de mi prójimo, ni su buey, pero sí cosas, otras cosas. Como por ejemplo, haber sido un apóstol del Cordero. Dice, los demás todos echan, ay, yo fui de los que caminé con Cristo durante 3 años, pero yo no. Pablo no caminó con ellos. Y por eso él muchas veces él dice, yo apóstol, Pablo, apóstol, definido y creado apóstol por Cristo Jesús, no porque haya caminado con él, sino porque Cristo se me apareció un día y me dijo. Pero seguro que hubiera anhelado eso, ser de los 12 del Cordero, de los que caminaron con el Cordero. Entonces dice, no hubiera eso, y empecé a codiciar eso. Y la mayoría de las cartas, Pablo dice así, se presentan las cartas así. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de él, no de hombres. Y es como echando vaina, ¿no? Entonces eso, si de pronto, y dice, yo no hubiera conocido la codicia. Codicia. Aquí a otros nos pasa eso. Codicia es la mujer del otro, el carro del otro, el trabajo del otro, la casa del otro, el apartamento del otro, la universidad del otro. Y él pone un ejemplo ahí. Eso dice la ley. Y entonces, uy, venga, sí, a lo bien yo he codiciado. Y no sabía bien lo que era eso hasta que uno conoce la ley. Y pone ese ejemplo. Otros podemos tener el de las mentiras. No mentirás, no levantarás falso testimonio con engaños, diciendo mentiras. Y decimos mentiras. Y dice, vainas. Pero es que, entonces la llamamos de otra forma. Mire cómo le hacemos trampa. Es que es una mentirita blanca. Eso es hacerle trampa. Es que es una mentirita piadosa. Eso es hacerle trampa. Ay, sí, ahí dice que no mentirás. Sí, dice que no mentirás. No dice ni blanquito, ni piadoso, ni grisecito. Dice que no mentirá. Vainas. No, pero es que ahora se dan cuenta. Hay como por poner un par de ejemplos. Pablo puso el de la codicia. Entonces dice eso. Ahí estaba en la ley. Pero me pasó eso. 8.
Pero el pecado se aprovechó del mandamiento. O sea, mi naturaleza humana, mi carne, se aprovechó de lo que decía ahí, los 10 mandamientos, y despertó en mí toda clase de codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. O sea, se dejó caer a esa tentación. Así, en sus fuerzas, haciéndole en lo humano. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte. O sea, ese, no codiciarás, no mentirás. Ese mismo me llevó a qué? A pecar. Ay, venga. Es que es una mentirita blanca. Ay, pero tampoco está de malo codiciar. ¿Y qué hay de malo en que yo quiera un apartamento mejor que el del vecino? A ver, ¿qué? Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. Y por medio de él me mató, es decir, mató. ¿Se acuerdan? Matar es la paga del pecado. Lo lleva a donde a pecar. Podemos decir entonces que la ley en sí misma es santa. Y el mandamiento que hay en la ley son santos. Y son justos y buenos. Como ley. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien, el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Más bien, la ley en sí misma es buena, pero me incitó a hacerle trampa, a buscarle el quiebre, a buscarle la mentirita piadosa, la mentirita blanca, en este caso de él, a codiciar, así sea lo pequeño. Me incitó a eso y lo cometí. Dice, y lo hace uno. Sabemos, 14, que la ley es espiritual, claro, no es que es santa y es buena, pero yo soy un simple ser carnal. Yo soy un ser que tengo ahí, la vieja naturaleza. Eso. Que ha sido vendido como esclavo al pecado. Estuve vendido al pecado. Y hay veces ahí está la carnecita, diciéndole, hágale, hágale, mijito. Uno, ¿cómo es que dicen aquí los colombianos? Hasta sacamos una película nosotros, ¿no? Uno al año no hace daño. Y los que vieron esa película vieron cómo terminó todo eso, ¿no? Uno al año, hágale, hágale. Soy un simple carnal. 15, no entiendo qué me pasa. Mire, Pablo dice, y empieza a meterle ya el razonamiento, la lógica. No entiendo, y lo único que entiende es la cabeza, allá, la mente, el intelecto. No entiendo qué me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí, esa vieja naturaleza que habita en mí es la que hace eso. Y con esa película que Dios trae a remembranza ahorita, de uno al año no hace daño, se da uno cuenta de eso. Eso que habita ya lo incita. Y después de que se toma sus guaros, olvídese. Eso la esposa salió allá, salida vestida, ¿cómo era? De la Mujer Maravilla. Yo ya ni me acuerdo. Bueno, así, el marido, no, eso se armaban las furruscas, el vecino con la vecina, eso así, eso. Y al final, ¿qué dice? Al otro día, ¿qué decían todos? Hoy no me vuelvo a tomar uno, aborrezco el trago. Mis vecinos tenían razón, el pastor tenía razón, el otro tenía razón cuando me dijo, mire, no se tome ni uno porque usted empieza por uno y ahí sigue, y yo no les hice caso. Ay, aborrezco eso, pero más me pudo la tentación. Ay, qué enlagunada tan macha. Ay, o sea, lo que dice aquí Pablo, yo hice lo que no quería hacer, pero esta carnecita me llevó allá. Y de fuera de eso dice ahí Pablo, no entiendo qué me pasa, porque mi mente se deja dominar por el cuerpo. ¿Por qué? Y el mismo Pablo dice, ¿por qué me pasa eso? 18. Yo sé que en mí, esto es
mi naturaleza humana no habita bien, no habita el bien. Y de ahí salió el título. Es que en mi naturaleza humana, en la carne, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí. Lo deseo. Sí, quiero hacerlo, pero no el hacerlo. Entonces todos decimos, uy, sí, tiene razón el pastor, tiene razón la palabra de lo que Dios nos enseña. No, sí, eso es lo correcto, pero no lo hacemos. Porque no hago el bien que quiero. O sea, deseo hacer el bien, pero eso no es lo que hago, sino el mal que no quiero. Termina haciendo lo que sabe que no hay que hacer. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. O sea, mi mente, y eso dice, no, sí, no hay que hacerlo, pero me puede más el cuerpo. O sea que nos volvemos la mente y el espíritu esclavos del cuerpo. Bueno, qué vainas. Me pudo más el deseo, es lo que aquí está diciendo Pablo. Y en esta lucha de la paz, y ahí está explicándole. Por eso esto parecía como un trabalenguas, pero ya lo entendemos. Porque eso nos pasa mucho. Uy, no, pero es que hice lo que no debía haber hecho. Yo sabía que no, pero no me pudo. Pero esto no es justificación. Esto no es justificación. Porque si hay remedio, y ya lo hubo, y Pablo lo va a explicar acá. Esto me puso bueno, ¿sí o no? Ay, sí, porque muchos, ay, sí, ve, allá el pastor dijo que vean, al final es que no se puede, ni el mismo Pablo podía. Espere tantito. Él está explicando y se está poniendo como ejemplo. 21, Romanos 7, 21. Entonces, aunque quiero hacer el bien, sí quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí, que la vieja naturaleza está ahí, que la carne está ahí. Vean a la conclusión que llegó Pablo, ¿no? Y aquí empieza. Porque según el hombre interior, y ya va a empezar a hablar es del espíritu. Dice, bueno, puede que usted en la carne no pueda. Eso hasta es comprensible y acaba de entenderse. Pero según el hombre interior, me deleito es en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, esa tentación, la cual se revela contra la ley de Dios en mi mente. Y aquí subraye la mente, porque el problema está ahí, en mi mente. Subraye, el problema está es en mi mente, no en el cuerpo ni en el espíritu. El problema está es en transformar la manera de pensar, no de hacer las cosas, no echarle la culpa al cuerpecito. El problema está en cambiar la forma y renovar nuestros pensamientos. Ahí, en mi mente, en mi mente. Y me tiene cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, mis miembros, mi carne y mi vieja naturaleza se la pasan convenciendo a mi mente. Entonces el problema es cambiar la forma de pensar. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo que me lleva a eso, a los miedos, a las inseguridades, al estrés, al creer a lo que veo por los ojos, a lo que escucho en las noticias, a lo que siente mis manos, a lo que degusta mi boca, haciéndole siempre caso es a mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará? 25 dice, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente, y vuelva y subraye, la mente, la mente, la mente. Sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. O sea, aquí con la mente estamos entendiendo la palabra de Dios, pero le hacemos caso es al cuerpecito, a lo que ven nuestros ojos, a lo que escuchan nuestros oídos, a lo que dicen todos nuestros 5 sentidos, todos los miembros del cuerpo, aunque entendamos la ley de Dios. Y entonces, pastor, por eso es que había que continuar. Y dice aquí, Romanos 8, versículo 1. Y por eso dice por tanto, porque por tanto significa, se concluye que, al final de todo esto, que, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, papito Dios, sobrado. Y ahí está la respuesta. En el versículo 1 del 8 está la respuesta.
Por tanto, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a lo que acabamos de decir, sino que andan, caminan, viven conforme al Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu Santo, que viven y dejan que su mente sea transformada por el Espíritu Santo y aprenden a vivir es por fe, por el Señor Jesucristo, porque la fe tiene un nombre, se llama Jesucristo, y dice ahí, unidos a Cristo Jesús. Y no andamos conforme a lo que dice la carnecita, sino conforme a lo que dice el Espíritu. Por eso Dios nos da consejos y dice, cuando usted tenga una tentación de la carne, patitas para la casa. Huya, dice, huya. No se ponga ya a hacer guerra espiritual. No se ponga, guaro, te desecho en el nombre de Jesús, te cancelo, lo elimino. No se ponga con eso. Una vieja que le pone ahí en minifalda así, con pechimostrona. Ay, la voy a evangelizar, hermana. Venga, le impongo manos para que reciba al Señor. ¿Cómo no? Patitas para la casa. Vamos a tomarnos esto con los amigotes. Patitas para la casa. Es mejor allá. Como dice, anda, anda. Sus pies empiezan a caminar conforme al Espíritu. No anda conforme a lo que le dice la carne. Uy, se aguanta un guaro. Uy, se aguanta un arrocito en bajo. Uy, no aguanta. Aguanta lo que le diga el Espíritu. Y ahí está la respuesta. Por eso empieza diciendo, por tanto, en conclusión, nada hay condenación al que está unido en Cristo. ¿Por qué? Porque no anda conforme a lo que le dice su vieja naturaleza, esa naturaleza humana, sino anda conforme a lo que le dice el Espíritu. Y aquí ya lo mete de una vez a capítulo 8, que es el Espíritu Santo. Y va a hablar todo el capítulo 8 del Espíritu Santo, empezando por ahí. Por eso va muy conectado aquí al 7. Diciendo, no, es que claro, y Pablo también tenía problemas de la carne. Uno de esos era la codicia, pero ya no andaba conforme a eso. Ahora andaba conforme al Espíritu y ahí está la solución. Ahí, versículo 1 del capítulo 8. Ahí está, dice, ya no ande conforme. Cambie su manera de pensar, cambie su mente. Y esto es muy poderoso. Esto ya es muy pasado. Dicen, uy, Dios mío, ahora ya entendí bien todo ese trabalenguas que venía desde el 6 y del 7. Claro, a mí el pecado me tienta y eso. Y tengo que ser juicioso, haciéndole caso al Espíritu. Renovar mi mente. Y una forma de renovar mi mente, yo les voy a dar mi testimonio. Yo decidí un día, dije, Dios, no te vuelvo a llevar la contraria. No más. Te voy a hacer caso a lo que me digas en la palabra. Entienda o no lo entienda. Primero voy a hacer lo que diga tu palabra. Y después, si tú me quieres explicar, bienvenido. Pero voy a hacer lo que tú me digas que haga. Ni siquiera lo voy a pensar, porque cuando me pongo a pensarlo, sale esa naturaleza humana. No me digas, es que es por aquí, es que es por allá, es que la lógica, es que mis conocimientos, es que mi experiencia, es que nada. Aquí es lo que diga Dios, conforme al Espíritu. Y entiende uno eso, vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y Pablo acaba de dar una explicación magistral, no solo para la iglesia ya de Roma de esos tiempos, sino para nosotros. ¿O me equivoco? Y nos ha hablado, y ahí está la respuesta. Y dice Dios, ahí se las puse en sus manos. Si decides aceptarla y caminar conforme al Espíritu, dime que sí, dice el Señor. Con un fuerte